Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. Hace 15 días creo estuve por aquí, he estado en algunas congregaciones de la región y fuera de acá. Y ha sido la verdad una experiencia increíble estar en un país tan lindo, lleno de tantas cosas lindas. Y comentaba que la Organización Mundial de la Salud dice que por el hecho de ser latinos y de vivir en esta franja, este continente, tenemos una expectativa de vida de 70 a 80 años. Ese es el tiempo que la ciencia dice que tú y yo vamos a vivir. Después, analizando la palabra, dice en el Salmo 90:10, dice, porque 70 son los años, incluso 80, que se le han dado al hombre. Pero también dice la palabra que la voluntad de Dios es que viviéramos 120 años. Entonces yo quise entender esos versos y me di cuenta que el Salmo 90:10 es como una queja de que esos son los años que hemos decidido muchos vivir. Ojo, mis decisiones e inversiones en mi vida provocarán que extienda o que merme lo que Dios ya me dio. Por eso es muy importante que hoy en esta prédica usted esté con una actitud de recibir, porque su vida puede incrementarse grandemente. La palabra dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en favor para con Dios y en favor para con los hombres. ¿Sí decía? ¿Sí amén o no amén? Y cuando habla de estatura, está hablando de que él crecía en el cuerpo. Y tus decisiones, conforme a las inversiones que hagas en tu cuerpo, van a tener consecuencias tanto positivas como negativas. Una de las causas principales en México de muerte es la diabetes. ¿Y sabe por qué es? Porque no sabemos comer. Entonces una persona que aprende a comer más sanamente potencializa lo que Dios le dio. ¿Sí amén o no amén? Y dice que Jesús crecía en sabiduría. Está hablando del intelecto. Y muchas veces tenemos proyectos tan grandes y tenemos sueños increíbles dentro de nosotros, pero no sabemos cómo hacerlo, porque decidimos no capacitarnos. ¿Sí o no? Fíjate, es tremendo y yo sé que te ha pasado. Yo he ido por muchos lugares y de repente me he dado cuenta y me dicen jóvenes, ¿sabe que yo tenía una idea increíble? Y otro la acaba de inventar. Y les digo, ¿y tú por qué no la hiciste? Es que no sabía cómo hacerlo. Te hubieras capacitado. Y dice que Jesús crecía en favor para con Dios. Tú vienes aquí para crecer en favor para con Dios, porque el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Esta prédica te quiere desafiar a que tú empieces a decidir mejor para tu vida. Le digo algo, la iglesia debe de dejar de decir si Dios quiere, cuando Él dijo sí y amén en Cristo Jesús. Dele un aplauso fuerte a ese Señor bueno que tenemos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Santiago. Gracias, Santiago. Ahorita te llamo. Listo. Vamos a Génesis 12, por favor, para empezar esta palabra.
que va a desafiarte, yo sé, bastante. Dice, el Señor le dijo a Abraham, dicen los que vinieron, chin, va a volver a dar la misma prédica. Pues sí, y se aguanta. No, no es cierto. Yo sé que Dios tiene algo nuevo. Ahí le va. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tu padre. Dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo creo que todos nos sabemos de memoria este verso, ¿sí o no? Pero Dios me mostró una dimensión y una profundidad diferente a lo que tradicionalmente conocemos. Fíjese qué interesante. Si para usted la palabra inmadurez no significa lo mismo que para su vecino, van a tener resultados diferentes porque tienen un parámetro diferente de medir las cosas. Ejemplo, si para mí la inmadurez, cuando cometo un error y llego con el apóstol cielo y le digo, ay, es que forniqué, pero es que estoy inmaduro. Y dices, bueno, no pasa nada, porque estoy inmaduro. Pero si una persona sabe que la madurez o la inmadurez provocará que no tome su bendición, entonces va a ser más serio con el tema. ¿Sí, amén o no amén? Fíjese, es muy importante que usted y yo tengamos los conceptos unificados con Dios. Porque para lo que Dios significa una cosa, para ti a lo mejor ya está minimizada y no le pones cuidado. Dice, Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tus padres. Dice el Génesis 12:4, dice, y Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Lot era sobrino de Abraham, hijo de un hermano que ya había fallecido. Y yo le pregunto a Abraham, ¿qué parte de deja tus parientes no escucho de Dios? Fíjese, algo que minimizó le causó muchos problemas en el camino. Le dice, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tus padres. El Señor dejó su tierra, dejó la casa de sus padres, pero se llevó al sobrino. En la atmósfera, se ejerce autoridad. Yo creo que aquí, siendo una casa apostólica, se lo han explicado muchas veces. ¿Sí amén o no amén? En la atmósfera se ejerce, en los aires se ejerce autoridad. La autoridad se deriva en gobierno, diga gobierno. El gobierno provoca cultura, diga cultura. ¿Sabe cuál es el problema del mundo? Dígame, ¿cuál? Que la iglesia no sabe gobernar. Ese es el principal problema del mundo. Porque no es que nosotros no tengamos autoridad, tenemos la máxima autoridad que pueda habitar aquí y en donde sea. El problema es que no sabemos gobernar bien. Ojo. Y si el gobierno provoca cultura, mucha de la cultura que tú aprendiste, porque hay potestades y principados que están gobernando ilegalmente, no es de Dios. Por eso Dios le decía a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes y deja la casa de tus padres. Porque cuando Dios estaba hablando en esas vertientes, Dios le estaba diciendo a Abraham, tú tienes que dejar de ser de Ur de los Caldeos, porque era un pueblo que leía las estrellas. Haga de cuenta que era un pueblo de puros Walters Mercado. De esos que dicen, y te doy todo, todo, todo. ¿Sí lo ha visto? Tremendo ese tipo, ¿no? Alguien que le dé una liberación, por favor. Entonces Dios le decía a Abraham, deja tu tierra, tienes que dejar esa mentalidad y tienes que dejar esa cultura que aprendiste por haber nacido en esa región.
Y cuando le decía, deja la casa de tus padres, le decía, tienes que olvidar lo que te han enseñado, porque tus padres seguramente no me conocieron. ¿Cuántos de aquí tenemos cerebro? Gloria a Dios. Dele gracias a Dios que no se le olvidó ponérselo. No, dele gracias a Dios, dele un aplauso. Dele un aplauso fuerte. Fíjese qué tremendo. Yo tengo cerebro, gracias a Dios. Y yo jamás he conocido una persona que quiera fracasar en la vida. Esto lo decía en la prédica anterior. He ido por muchos lugares y nunca he conocido a alguien que en la mañana diga, Señor, que hoy me roben. ¿Verdad que no? Y en la mañana nadie se levanta y le dice, Señor, que hoy me atropellen. Nadie. Señor, que me corran de mi trabajo. Nadie. Conozcan o no conozcan de Dios, la gente ora. Pero nadie le pide a Dios cosas malas. ¿Sí, amén o no, amén? Y decía yo, bueno, entonces, ¿en qué consiste que unos tengan éxito y que otros no? Muchos dirán, que tienen a Cristo en su vida. Déjeme decirle que no minimizo a mi Señor Jesús, pero de eso no depende. Porque yo he visto cristianos que fracasan y he visto no cristianos que tienen éxito. Porque Dios bendice al bueno y al malo. Y aquel que provoca y cumple sus diseños obtendrá lo que Él promete. Ojo, entendí que el cerebro le funciona bien a todos, pero que hay algo que se llama mente, diga mente, que es la que va a provocar seguir la línea del pensamiento correcto. Ojo, el cerebro tiene una función de que hace que lo invisible sea visible. La silla en la que usted está sentado, primero alguien se la imaginó, después se capacitó, empezó en un proceso para elaborarla y usted está sentado. De lo invisible se hace visible. La mente, el alma, es programada por el lugar donde naciste. Estamos fundamentando ahorita, todavía no empieza la prédica, sino que quiero fundamentar y unificar conceptos con Dios. Porque el que tú no pongas cuidado acerca de la cultura que adquiriste por haber nacido en Colombia o en Latinoamérica puede tener consecuencias graves para tu vida. Si la mente es el sistema operativo que utiliza el cerebro, que tiene la función dada por Dios de hacer que lo invisible sea visible, entonces entiendo por qué Dios le decía, deja tu tierra, Abraham. Deja lo que te enseñaron tus parientes. Deja todas esas enseñanzas que te dieron tus padres. Y lo primero que hizo Abraham fue que dejó su tierra, dejó la casa de sus padres, pero Lot se fue con él. Analice la historia. Abraham constantemente se descuidaba de su propósito real, que era engendrar a Isaac, para que de ahí viniera la bendición para todas las naciones, por andar cuidando a su sobrino Lot. ¿Sí o no? ¿A dónde fue? A Sodoma. Se levantó con un ejército de sirvientes por ir por el chamacote. ¿Sabe qué significa Lot? Dígame, ¿qué? El que tiene el rostro cubierto en hebreo. Lot significa el que tiene el rostro cubierto. O sea que Abraham andaba en el propósito de Dios, pero traía el rostro cubierto. El mayor anhelo de Abraham no era tener dinero y tener muchas vacas y borregos. No. Eso ya lo tenía. Dios lo había bendecido muchísimo. El mayor anhelo de Abraham era tener un hijo. Tanto que lo cegó y que no pudo ver y que no pudo escuchar lo que Dios le dijo: deja tus parientes. ¿Sabe por qué? Porque él estaba tan confundido y creía que Lot era su hijo.
¿Por qué se lo llevó? O sea, ¿cómo pudo dejar su tierra y dejar sus padres y se llevó a su sobrino? ¿Cuántas veces no disfrazamos un anhelo personal de propósito de Dios? Por eso no prospera. Ay, el Señor me llamó a la alabanza y no canta. Ay, el Señor me mandó a ser profeta y no tiene oficio de profeta. Imagínese. ¿Sabe qué significa la palabra pecado? Pecado es no dar en el blanco. Pecado es fallar a donde Dios te envió. ¿Sabía que si Dios lo envió a ser médico y usted escogió ser ingeniero, pecó? Falló. Imagínese. Por eso de repente vemos pastores que dices tú, oye, como que no tiene mucho corazón de pastor. No, Dios lo mandó de abogado. Pero le dijeron que tenía que ser pastor. Y viceversa. Solo estoy fundamentando la prédica porque cuando Abraham se separó de Lot y identificó que Lot era la cultura a la cual tenía que dejar para empezar a ser multiplicado por Dios. Diga algo, Dios jamás multiplicará algo que no sea su cultura. Jamás. Abraham no podía ser multiplicado en Isaac porque tenía a Lot todavía. Porque Isaac no podía ser corrompido por la cultura que Lot manifestaba. Y eso que Abraham ya se portaba bien. Analice. El peor negocio de mi vida, y lo decía hace unos días, fue creer que soy mexicano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene un solo hijo mexicano. Porque Dios no tiene ni un solo hijo colombiano. No me vaya a aventar piedras, por favor. Porque usted y yo somos conciudadanos del reino de Dios. No tenemos nacionalidad terrenal. Somos celestiales. Den un aplauso fuerte, por favor. Una vez fundamentado esto, usted entiende que tiene que dejar de ser colombiano, ¿verdad? ¿Sí, amén o no, amén? ¿Cuántas veces por ser latino hemos pensado que hay que irse a otro país para triunfar? Levante la mano. Si hay alguien que lo haya pensado, nomás yo. Y luego porque está lleno Estados Unidos de colombianos. Ah, porque los que pensaron sí se fueron, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, le voy a decir algo. Por el simple hecho de ser latinoamericanos tenemos paradigmas. Paradigmas son ideas fijas que impiden que tú funciones bien. Y yo hoy vine en el nombre de Dios para que muchos paradigmas se rompan en su nombre. Amén. Entonces diga, ya no quiero ser colombiano. Soy ciudadano del reino de Dios. Créalo. Porque los colombianos dicen que 5 más 2 es 7. Y los del reino de Dios decimos 5 más 2 es darle de comer a una multitud y que te sobren 12 canastas. El ser latino te limita. El ser hijo de Dios te potencializa. Pero si tú eres hijo de Dios los domingos y se te olvida el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ahí está fallando la productividad. ¿Sí o no? Dice Romanos 1:20, y esta es la prédica que siento de Dios dar, pero quería que usted analizara esa dimensión de Abraham y Lot para que sepa que usted tiene que renovar su mente, dejar la cultura latina y empezar a trabajar con la cultura de Dios. ¿Sí, amén? Ok. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, diga claramente, a través de lo que Él creó. Ojo, aquí Dios está fundamentando algo que nos está arrojando muchísima información. Dice, porque desde que yo creé el mundo, yo puse cosas en la tierra que muestran mis diseños y cómo soy. Y cuando tú no entiendes el diseño que tú tienes,
no descubres tu función. Y cuando no estás en tu función, te digo algo, no estás en donde Dios quiere que estés. Eso es muy tremendo. Porque si yo no entiendo mi diseño y yo soy un engrane, ¿sí sabe lo que es un engrane? Algo que da vueltas, ¿no? Y si yo no sé que soy un engrane y por ahí alguien me dice, tú eres una polea, ¿sabe lo que es una polea? Y yo digo, sí, amén. Y me pongo de polea, yo no voy a ser una polea ni eficiente ni voy a estar feliz. Porque para mí no es natural ser polea. Pero si yo llego a entender mi diseño y descubro que soy un engrane y bastante bien parecido, yo esperaba que no se riera. No, no es cierto. Y si yo descubro que soy un engrane y por ahí me pongo a trabajar de engrane, voy a ser un engrane eficiente y productivo y se lo aseguro, feliz. Es por eso que usted tiene que entender su diseño y el diseño con el que Dios creó las cosas. Ojo, el Señor Jesús decía, ¿cómo les interpreto el reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Sí decía o no decía? O nomás yo lo oí. Dice, es como aquel sembrador que salió a sembrar y que puso una semilla, diga semilla, en tierra buena y produjo al 30, diga 30, 60 y 100. Ojo, cuando el sembrador salió a sembrar, encontró una tierra buena. ¿De dónde Dios formó a Adán? De un elemento que está en la tierra. Dios tomó del polvo de la tierra e hizo un hombre. ¿Sí amén o no amén? Entonces, si Dios dice que está poniendo una semilla en la tierra buena, ¿de quién está hablando? De ti. Y dice, y esa semilla produce al 30, produce al 60 y produce al 100. Lo dice en Marcos 4:8. 3 cantidades por una misma semilla. Yo le pregunté un día a Dios, ¿de qué depende, Señor? ¿De ti o de nosotros? Y me dijo, de ustedes. Porque si tú no tienes tu mente renovada, porque si tú no has dejado la cultura del ser mexicano o latinoamericano y estás trabajando en base a la cultura del reino de Dios, tú vas a limitar el potencial que Dios ya te entregó a través de su palabra y el Espíritu Santo que sembró en ti. Los cristianos que medio perdonan, que medio siembran, que medio bendicen, pues producen el 30%. ¿Por qué tan serios? ¿Están enojados? Mire que prometí que hoy no iba a decir que soy soltero y me quiero casar. Por eso no lo voy a decir. ¡Ojo! Tus decisiones provocan acciones y tus acciones provocan frutos y por los frutos es tu recompensa. ¿Sí amén o no amén? ¿Qué sucede cuando una semilla se funde con la tierra? Se restaura el diseño original. Porque el elemento tierra y el elemento de Dios restauran el diseño original y crece, diga, un tallo. Dice Marcos 4:28, porque la tierra da fruto por sí sola. O sea, la tierra está diseñada para que dé fruto. Dice, primero crece un tallo. Dice, después crece una espiga. Dice, y el fruto crece dentro de la espiga. Y dice, y cuando el fruto está maduro,
se le mete la hoz. ¿Quién mete la hoz? No voy a decir la muerte. Por favor. ¿Quién mete la hoz? Pues el que sembró. Dice, cuando el fruto está maduro, diga maduro. Nadie puede comer si no está un fruto maduro. Te provoca náuseas. Si tú te comes una fruta que no estaba madura, te puede provocar un malestar. ¿Sí, amén o no amén? Fíjese qué interesante. Aquí hay un principio de Dios. El tiempo de cosecha. ¿Cuántos de aquí quieren tiempo de cosecha en sus vidas? ¿Cuántos quieren cosechar carros, casas, buenos hijos, buenos matrimonios? ¿Sí, amén? Dice, cuando el fruto está maduro, es el tiempo de la cosecha. Diga, si no maduro, no hay cosecha. ¿Y qué es fruto? Fruto en el hebreo significa la palabra pri. Significa que lo que hablo es lo que hago. ¿Cuántos de aquí hablan de bendición? Lo que usted hace tiene que ser de bendición. Si usted habla del perdón, usted tiene que perdonar. Si usted habla de sembrar, por favor, a la hora de los diezmos y las ofrendas, no se haga pato. Porque le digo algo, la bendición de esta casa no está sujeta a sus siembras. Está sujeta a lo que Dios dijo de esta casa. Porque Él encontrará la manera de que lleguen aquí los recursos. Pero usted puede perder la oportunidad de ser maduro y obtener el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha puede ser en diversas áreas de tu vida. En el lenguaje pictográfico, en aquel tiempo de Moisés, salía una boca, salía una cabeza y salía un brazo. O sea, lo que tu boca habla, dice el fruto, es lo que tu brazo hace. ¿Cuántas veces no has escuchado cuando allá afuera te dicen, pero que tú no eres cristiano? Y tú, sí, pero soy flexible. ¿Sí o no? ¿O nomás en México pasa? El tiempo de la cosecha lo determina tu fruto. Pero si no tienes una mente renovada, si no dejaste tu tierra y la casa de tus padres y te trajiste a Lot en el camino y ya andas dentro del reino de Dios, pero no has renovado tu mente, puedes estar viviendo a un Dios al 30%. 30, 60 o 100. Tú lo decides, no Dios. Siempre nos enseñaron, si Dios quiere. Por eso Dios dejó escrito, yo ya dije sí y dije amén en Cristo Jesús. Dice, y puse toda bendición en las regiones celestiales, en Cristo Jesús. Y te lo puse adentro de ti, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso Dios dijo, necesitan un cerebro para poder materializar lo que el Espíritu está mandando a que sea real. Por eso el Espíritu te dice tanto el querer, pero mi mente le dice, no quiero. Es que a mí me enseñaron que en mi familia somos bien machos. Los López somos bien machos. Y usted cállese y no opine. ¿Sí o no? Y el domingo está el señor López. Alabado Señor, aleluya. No cumplimos el diseño. Mire, Dios ama al pecador. Usted no anda discutiendo aquí si Dios lo ama o no. Usted anda aquí para aprender diseños e implementarlos en mi vida para transformar el ambiente. Diga revelación. Que no se practica, no se reveló. Pastores no pueden pelear con pastores. Hermanos no pueden pelear con hermanos. No podemos. No es el diseño. Pero podemos hablar de cosas que se le revelaron a otro sin implementarlos a mi vida. Y eso sí es una tragedia.
El problema de la iglesia es que no implementa lo que Dios le dijo que hiciera. No está en la autoridad. Tenemos la máxima autoridad. Está en que somos ineficientes para gobernar. Mire, se lo digo con mucho amor. Y le digo algo, Dios instituye que si un hijo de Él es efectivo, le da 10 ciudades más para gobernar. Es decir, más autoridad, más dominio, más territorio, más beneficios. ¿Quién quiere beneficios? Gobierne bien. Imagínese si usted tiene un desorden porque usted quiere dentro de su cuerpo, y digo porque usted quiere, porque no hacemos ejercicio diario, porque comemos las marranitas esas deliciosas que tienen ustedes, pero que son fritas y que hacen daño, y diario le empaco marranita tras marranita tras marranita, y llega el momento en que mis decisiones provocaron tanto consecuencias o positivas o negativas. Es que hemos responsabilizado a Dios por algo que nos corresponde a nosotros. No es que Dios no pueda hacerlo, es que Dios instituyó que usted lo tiene que hacer. ¿Por qué cree que le dio la autoridad nomás para que la ande presumiendo? ¿Verdad que no? Diga, quiero practicar más a Dios y entender sus diseños. Cuando estamos confundidos es porque tenemos una mala programación y no alcanzamos a ver los atributos de Dios que están allá afuera. Cuando el tallo se convierte en un árbol, diga árbol, habla de mí. La palabra dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío santo de Dios. ¿Sí, amén o no amén? Y dice, y los árboles cantarán en las sinagogas. ¿Dónde usted ha visto allá afuera un árbol cantando? Está hablando de ti. Ojo, ¿cuál es el diseño del árbol? Mire, yo voy a esto. Usted tiene que empezar a observar las cualidades de Dios que dejó creadas allá afuera para que lo que existe de testimonio de Dios y te enseña a ser como Dios, porque Dios, su voluntad, y lo primero que dijo, hagamos al hombre y que sea semejante como nosotros. Eso es lo que yo deseo. Pero si usted no entiende el diseño, va a estar de polea cuando es engrane. Diga, un árbol. Los árboles toman el dióxido y el monóxido de carbono y producen oxígeno. ¿Sí, amén o no amén? Esto es muy interesante porque Dios está hablando que tú eres un árbol. Entonces entiendo que cuando Dios dice, cuando te den maldición, ¿tú qué das? Oxígeno. Oxígeno, sinónimo, diga vida. Interesante. Y si yo soy un árbol que está en una empresa donde todos no conocen a Cristo, donde todos son adúlteros, donde todos son ladrones, yo no tengo que estar diciendo, ay Señor, ¿me voy a contaminar? No, esa mentalidad está equivocada, porque si Dios puso un árbol en medio de un panorama donde no fluye la palabra de Dios, donde no fluye la bendición de Dios, es porque tú tienes que tomar lo malo y transformarlo en vida. ¡Den un aplauso a Él! Pero por muchos años tuvimos miedo porque no conocemos nuestro diseño. ¿Ahora entiende usted por qué está en esa empresa? ¿Ahora entiendes tú por qué estás en esa escuela? Para transformar la atmósfera. La atmósfera determina el desarrollo de la semilla. Si una semilla está dentro de la atmósfera correcta, va a crecer a una buena potencia. Ojo, voy a poner este ejemplo que lo he puesto en muchos países, pero siempre me acuerdo de ustedes cuando pongo este ejemplo. El café, la semilla de café tiene un diseño dado por Dios, ¿sí o no? Pero de repente, un hermano muy espiritual
de esos que van a desafiar hasta mismo diseño de Dios, agarra la semilla de café y se va a Alaska. ¿Sí sabe dónde queda Alaska? Allá para arriba. Y llega con la semilla de café y ve una explanada llena de hielo. Y dice, yo tengo un Dios poderoso. Y dice Dios, sí soy poderoso. Y hace un hueco y siembra la semilla de café, pastor. Y dice, y yo sé que Dios a través de la oración la va a hacer crecer. Y empieza a orar y a reprender los aires y a hacer muchas cosas. ¿Qué cree? No crecía la semilla. Lo dijo, es que estos espíritus salen con oración y ayuno. Ojo, no estoy en contra de la oración y ayuno, voy a un punto. Sí, porque va a decir, yo ya sabía que no debía ayunar. No, ahí le va. Sino que ora y ayuna y pasan los días y pasan los meses y la semilla nunca salió. Nada. Y se manifiesta Dios y le dice, oye Señor, si yo he tenido fe, yo he confiado en ti, yo ayuné, yo oré, ¿por qué no pasó nada? Dijo Dios, porque yo no puedo negarme, hijo, a mí mismo. Si yo diseñé que esa semilla va a crecer en Colombia, mejor ve con tu semilla a Colombia, ponla en la atmósfera indicada, ora y ayuna, porque te voy a dar una producción increíble, porque yo no me niego a mí mismo. Y voy a un punto con esto. Mire, voy a un punto con esto. ¿Para qué está diseñado tu corazón? Para tener el mayor tesoro que es Cristo. Dice, porque Él habita en nuestros. Entonces es una habitación para Dios. ¿Por qué dejas que habite el rencor? ¿Por qué dejas que habite el miedo? Dirían los colombianos. Dice Dios, yo no me puedo negar a mí mismo. Cuando a Cristo habita en tu corazón, tu salud es mejor. Porque la atmósfera determina el desarrollo de la semilla. Hay atmósferas externas y hay atmósferas internas. Tu mente, tu corazón, tu alma está aquí. Y si aquí no cautivas tus pensamientos a Él, te tengo una muy mala noticia. Dígame, ¿qué? No vas a vivir lo que Él deseó para ti. Diga, los pensamientos son la sustancia que provocan mis futuros escenarios. Dios diseña el pensamiento para provocar realidades. ¿Qué provoca un pensamiento? La información. Y puse un ejemplo que me encanta poner en todos lados. Había una niña muerta y llegó Jesús. Y le dijeron, parcero, se nos murió la niña. Y dijo, no está muerta, está dormida. Y dice que se burlaban, dejaron escrito que se burlaban de él. Sí dice apóstol, ¿o no? Dice, la información de la tierra le decía, hay una niña muerta. Pero Jesús tenía la mente renovada. Él sus ojos no los limitaba a la información terrenal, sino que dijo, está dormida y ahorita va a despertar. Y despertó. ¿Sí vas entendiendo? La información produce pensamientos. Tu cerebro tiene una capacidad de producir al día 60,000 pensamientos, 2,500 pensamientos por hora. Es la potencia de tu mente. Pero si yo no tengo los pensamientos adecuados, por eso mi realidad no es la adecuada. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo?
Aviva el fuego del don de Dios, ¿sí o no? Y yo siempre dije, ¿cómo se avivará? Orando, ayunando, echándole gasolina. Y entendí que cuando Dios creó las cosas era para que nosotros pudiéramos entender sus cualidades y su poder, como dice la palabra. ¿Sabe cómo se aviva el fuego? Generando oxígeno. Cuando usted entienda que su diseño de árbol es tomar lo malo del mundo y hacerlo bueno, tomar lo malo y hacerlo bueno, tomar lo malo y hacerlo bueno, tomar la crítica y hacerlo bueno, tomar la enfermedad y hacerla buena, el fuego de Dios va a arder en ti. ¿Sí amen o no amen? Denle un aplauso a él porque sé que estamos aprendiendo. La información produce pensamientos. Los pensamientos, diga, una idea. Y las ideas se pronuncian. ¿Sí amen o no amen? Y en el momento que usted pronuncia la idea que Dios le dio, siempre va a haber dos tipos de personas a su lado. Y unos le van a decir, no, mano, ¿cómo vas a hacer esa empresa si no tienes dinero? ¿Sí o no? Y otros le van a decir, tú puedes, Cristo está contigo. Tu mente determinará qué pensamiento seguir. Dios dijo algo que quiero decir hoy aquí. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué sucedió? La luz fue. O sea que la palabra provoca realidades. Pero no la palabra escrita. La palabra pronunciada con autoridad. Ojo, dijo, hágase la luz, ¿y qué sucedió? La luz fue. El universo está diseñado para que cuando se pronuncia la palabra correcta, que lleva una frecuencia, y cuando esa frecuencia está sintonizada con el reino de Dios, la palabra produce una realidad de Dios. Ojo, esto está en el segundo libro que Dios me ha estado dando aquí en Colombia. Ahí le va. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías cuando la información de la tierra decía que era un niño? Ojo, le dijo, antes de que nacieras, yo pronuncié, yo nombré que eras un profeta. O sea, otra vez pronunció, produjo, diga, sonido. No lo oí, sonido. El sonido está diseñado para que Dios se comunique y transforme la tierra desde su dimensión, el cielo. Por eso le puso un cerebro. Ojo, ¿en dónde viaja el sonido? En el aire. Y dice que el Espíritu de Dios se movía y se paseaba sobre el aire y sobre las aguas, los dos canales adecuados para que el sonido se transporte. El sonido contiene una energía que no tiene materia, pero que puede transformar en materia. Si usted imagina aquí, puede estar un partido de fútbol y dice usted, ¿cómo? Prenda una televisión y seguramente si lo sintoniza a la frecuencia indicada, aparecerá el partido de fútbol. ¿Sí amen o no amen? Es por eso que Dios dice, tienes que sintonizarte a la frecuencia del reino, porque yo diseñé que en la lengua hay poder para dar vida o para dar muerte, pero si tu mente está mal sintonizada, por eso estás viviendo así.
¿Se da cuenta cómo realmente Dios es un Dios que la ciencia da testimonio de Él? Si Dios utiliza el sonido para desde su dimensión el cielo, porque el cielo es una dimensión, es un hábitat de Dios, es donde Él gobierna de una manera absoluta e implacable. Y empieza a transformar desde el cielo la tierra, porque de dónde salió la voz de Dios que dijo, hágase la luz, y la luz fue. Hoy Dios a través de ti está transformando Cali. Pero necesitas renovar tu mente. Diga, tengo que renovar mi mente. Tengo que sintonizarla al reino de Dios. Lo que nosotros somos pantallas del reino de Dios que andan transformando la tierra. Pero si no entiendo que soy un árbol y que tengo que cumplir el diseño de árbol y tomar lo malo y hacer lo bueno. Le digo algo, un árbol se tiene que frustrar cuando no tiene monóxido y dióxido de carbono para hacer oxígeno. Y a usted en cuanto le llegan los problemas dice, ay Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonas? ¿Sí o no? Analícelo, yo no vengo a regañarlo. Aunque parece. Lo que quiero es de que usted hoy implemente su diseño en su vida. No podemos seguir así. No podemos seguir siendo los árboles que Dios plantó en esta tierra para transformar y que no estemos transformando. No podemos seguir así. Usted necesita dejar de ser latinoamericano hoy inmediatamente para adquirir la cultura del reino de Dios e implementarla en su casa, en su vida, en su oficina, en su empresa, en su familia. Una información produce un pensamiento. Si tú tienes un enfoque equivocado, diga enfoque, tú vas a ver a las niñas muertas cuando están dormidas. ¿Cuántos proyectos Dios no te ha mandado y los has matado porque tienes el enfoque equivocado? Te quiero dar un negocio, pero hay crisis en Colombia. Dice Dios, el enfoque equivocado. Te quiero dar una esposa, pero a mí nadie me quiere. El enfoque equivocado. Te quiero enviar a las naciones. Ay, pero yo no sé hablar. El enfoque equivocado. ¿Por qué cree que Dios dejó escrito todos los peros que le pusieron sus hijos para ir para el para? ¿Qué le dijo Moisés? ¿Sí o no? Y dijo, no te preocupes, yo voy contigo. ¿A dónde te envió Dios que le pusiste el pero? Si me ayuda, mi querido amigo Santiago. No hay tiempo de cosechas si el fruto no está maduro. Madurez es ser congruente con lo que hablo, es lo que hago. No podemos estar orando por la conversión de Cali si no restauramos el evangelismo como es su discipulado. No podemos. Ay no, 10,000 pesos. Dice Dios. Cuando Dios me llamó, me saca de una situación muy cómoda, muy próspera, con mi familia, mi madre, que es la mujer más hermosa, y eso sí es verdad, la más hermosa de toda la faz de la tierra, y que me ama y que me tratan en mi casa como no se imagina. Yo estaba yo ya coordinaba campañas políticas, ya le pedí a Dios perdón por eso. No, Dios nos ha enviado a gobernar, pero con ética. Ahí le va. Y me dice Dios, Danielisa, te tienes que ir
a una sierra lejos de tu casa, sin sueldo, sin apoyo, sin casa, sin carro, sin nada. Yo dije, ¿y esa voz es del diablo o qué? Me dijo, te van a perseguir, pero no los que no conocen de mí, te van a perseguir los que conocen de mí. Y yo, ¿qué? ¿Que no somos equipo? Me dijo, no, ellos aún todavía no maduran, hijo, pero confío en que tú lo harás. Y yo le dije, Señor, ¿pero en serio, en serio, en serio? Sí. Y voy a padecer, y voy a ser quebrantado, y tengo que dejar mis mayores anhelos, y tengo que dejar a mi familia, tengo que dejar mi tierra, mis parientes, mi carro. Sí. Diría un buen mexicano, chale. Y me fui a vivir la mejor aventura de mi vida, a recorrer países enteros, a transformar comunidades, no solo con la palabra de Dios, sino a través de muchas cosas como alimentos, médicos, medicinas, pero no tenía un solo peso partido en dos. Pero ¿sabe cuál fue mi mayor acierto? Dígame, ¿cuál? No le pregunté a Dios cómo lo iba a hacer. Le dije, tú me enviaste tu problema, porque yo le hablo fuerte a mi papá de repente cuando me molesto. Y cuando veo retos increíbles le digo, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero si me entregaste a tu hijo, a lo más hermoso que tú tenías, para que yo pudiera estar aquí, $100,000 no es un reto. Una parálisis no es un reto. Un cáncer no es un reto. ¿Cuándo le vamos a creer a Dios? Si usted viene y cumple diseños los domingos y empieza a cantar a través de esta alabanza, y Dios cumple su parte porque dice, el pueblo que me canta me paseo en medio de él. Entonces usted siente bonito y dice, ay, que el servicio estuvo glorioso. Ese muchachito de los lentes y el pelo rizado está ungido. Dice Dios, tan sencillo que se cumplió un diseño. Pero te vas a tu casa y la atmósfera es muy diferente, porque no practicas los diseños. Dice Dios, hasta que el fruto está maduro, es el tiempo de tu cosecha. Dice, yo mismo meteré la hoz para darte esa cosecha. Pero no queremos, hermanos. Somos incongruentes, es la verdad. Porque estamos mal programados. Porque Dios te dice, deja todo y vete para allá. Dices, Señor, es que en serio que ese proyecto como que no me convence. Dice Dios, no te imaginas lo que tengo preparado para los que me creen. Pero creer en Dios no es hablar de Dios. Creer en Dios en muchas ocasiones es dejar de ver envejecer a tus padres, de ver crecer a tus sobrinos, de no estar navidades en tu casa. En ocasiones creer en Dios cuesta. Pero te digo algo, dice que 100 veces más te dará. Cuando entendí esa palabra, yo estaba en una situación tan precaria, al grado de no tener ni para comer. Le digo algo, Dios nunca lo deja sin comer, pero le cambia el horario de la comida. Denle un aplauso a ese Dios hermoso. ¡Déselo fuerte! Ojo, estaba en una situación tan precaria en mi vida, en una casita así, con el piso de tierra, sin agua circulante en la casa. El baño era todo un campo hermoso que tenía por allá. Nunca he tenido un mejor baño diseñado por Dios que ese, Y recuerdo que
como yo no estaba tan instruido en la palabra, y le creí cuando me llamó, y ya no le quise poner peros porque yo ya había hecho tantos peros en mi vida, hasta que le dije, bueno, ya pues voy. Y cuando descubrí, y dice, el que haya dejado casa, padre o madre, terrenos, 100 veces más le daré. Cuando yo leí eso, le digo algo, yo ya estaba sirviendo y no sabía ese verso, apóstol, se lo digo humildemente. Y cuando lo leí, ¿sabe qué dije? Dice así, dije 100 veces más, porque dejé mucho. Pero la iglesia quiere el 100 veces más sin dejar nada. 100 veces más si no dejas nada, es nada. Yo sé que aquí han sido llamados a transformar esta tierra y muchas más, pero estás poniendo peros a Dios. Yo no te digo que tienes que hacer lo que yo, pero si Dios te mandó a transformar esa empresa donde trabajas, deja de poner peros y empieza a cumplir el diseño de árbol. ¿Quiere ver arder el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Sí? Cree oxígeno. Practique su diseño. Ame, bendiga, siembra. ¿De cuántos de ustedes han hablado mal por haber seguido a Cristo? De todos. ¿Y sabes por qué Dios permitió que esas lenguas se levantaran contra ti? Dígame, ¿por qué? Porque te quiere hacer bienaventurado. Porque bienaventurado es el que es perseguido a causa de mi nombre. ¡Éselo fuerte! He estado tratando de dejar más o menos lo que he entendido un poco de Dios en los lugares donde he estado. Y no me gustaría a partir de aquí, sino reafirmo lo que dije hace unos días. Y que no lo dije yo, lo dijo Dios. Cuando dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Pero muchas veces no lo entendemos eso. ¿Sabe por qué? Dígame por qué. Porque nos ponemos tristes. Por ahí se levantó un doctor que se llama Patch Adams, y que seguramente usted vio la película del doctor payasito con la naricita, y dijo, ¡ay, acabo de inventar algo! ¡La alegría sana! Y empezó la medicina de la alegría. Dijo Dios, ¿qué inventaste qué? Si yo instituí desde Nehemías 8:10 que mi gozo fortalece. Ojo, una persona que está en un estado de gozo, científicamente está comprobado que multiplica más rápidamente los glóbulos, que son quienes combaten la enfermedad. Es por eso que cuando llega la sentencia del enemigo a tu vida y te dice, tienes cáncer, y en el momento que tú te pones triste le dices, amén. No, si tenga cuidado con lo que le dice amén. Sí, porque hay veces que yo digo cosas y amén, amén, y le digo, ¿y por qué dijo amén? ¿Quiere eso para su vida? Ah, no. Deje de estar siendo autómata y analice. El día que usted analice y razone la palabra de Dios, le digo algo, la va a implementar a su vida. Porque dice Dios, el gozo te fortalece, es decir, te fortalece tu cuerpo, hace que los glóbulos más rápidamente se multipliquen, que son quienes yo diseñé para que combatan la enfermedad. Pero si inmediatamente tú dices, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasó esto a mí? Dice Dios, ay, ya no entendió este. Aplique la palabra de Dios a su vida.
Dice, el que crea las cosas que yo hago, aún mayores, no dice las haré, las hará, porque es una responsabilidad y menester de nosotros practicar su palabra. Yo quiero orar por ti, si me permites. Quise explicar lo de Abraham y Lot porque hasta que Abraham no se separó de Lot, fue cuando le dijo Dios: ahora sí levanta tu mirada, porque todo lo que ves aquí será para tu descendencia. Usted ya no vive por promesas, usted ya vive por una realidad. Diga, una realidad: Cristo viviendo en mí. Esa es la realidad. Yo ya no espero promesas, yo ya tengo una realidad. Tengo la vida de Dios dentro de mí y tengo un cerebro que puede definir el rumbo de mi vida, porque en base a mis decisiones no produciré 30. Yo quiero mínimo 60, 70 o 100. ¿Cuánto quieres tú? Renueva tu mente, renueva tu entendimiento, cautiva tus pensamientos a Él, porque dice que no hay mejor medicina, y esto lo dice Dios, no lo dice un médico. Esto, no hay mejor medicina, dice, que los pensamientos alegres para el cuerpo. ¿Quién tiene el valor de cuando llega el cáncer o el diabetes decir: gloria a Dios, me alegro porque tú estás conmigo y esto se va a ir de mi vida, pero mi gozo no lo pierdo porque es lo que me fortalece? Eso es creer. Si quiere cerrar sus ojos, porque Dios le dijo a Abraham: deja de ser latino, deja de ser colombiano, deja de ser caleño y conviértete mentalmente en lo que ya eres, el Hijo de Dios. Dígale: Señor, yo ya no quiero ser latino. Fue mi peor negocio, no me funcionó. Los latinos viven en crisis. Los latinos fueron conquistados. Los latinos fueron programados para no creer en Dios. Dígale: yo ya no soy latino. Renuncia a lo que aprendió de su casa. Olvide esas enseñanzas de que hay que tener varias mujeres. Ay, no, pero yo ya solo estoy con una. Pero ¿a cuántas más deseas? Analiza. Estamos tan distorsionados. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dígale: mi alma clama por ti. Dígaselo: poderoso Dios, poderoso Dios. Esta es tu oportunidad, no mañana. Poderoso Dios. Dígale creyendo: mi alma clama por ti. Gracias, Señor. Señor, aquí estamos, tus hijos. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios.
Padre es poderoso y los hijos de Dios también. Tú tienes el poder para gobernar tu vida y sujetarla al Espíritu de Dios. Mi alma clama por ti. Dice, mi pueblo se pierde porque no conoce. Siga. Dice, mi pueblo se pierde porque no conoce quién es. Porque no conoce quién soy yo. Porque no saben que son árboles y que necesitan lo malo para hacer lo bueno. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, porque eres poderoso, Padre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Afecta, Señor, hoy nuestras mentes. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Si tú hoy permites que el Espíritu de Dios entre y afecte tu mente, ojo, si tú hoy permites que el Espíritu de Dios y le dices bienvenido a mi mente, dile bienvenido a mi mente, renueva todo lo que me enseñó el mundo y que he metido a la iglesia, Padre, dile Señor, perdóname por haber seguido siendo latino cuando yo ya soy de una nación celestial, de un reino inconmovible. Dile perdóname, Señor, por haberme preocupado por quienes gobiernan Colombia y haber dejado de gobernar mi vida y mi familia y mi negocio, porque creí que era colombiano y que las decisiones de ellos influían mi vida. Dile perdóname. Dile pero hoy dile pero hoy activa la mente de Cristo en mí. Dile mis ojos jamás volverán a ver como vieron. No, yo ya no veo niñas muertas, están dormidas. Si usted hoy invitó a Dios a su mente, ya lo había invitado a su vida, pero si ahora lo invitó a su mente, le tengo excelentes noticias. Tu mente y tu cerebro están diseñados para cumplir la voluntad de Dios, para que lo invisible se haga visible. Así que diga tiempo de cosechas, ven. Dígale ven tiempo de cosecha, porque mi fruto estará maduro. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.